Bien, el título de esta comunicación es Enfoques de aprendizaje, autorregulación y exigencia cognitiva de las preguntas tipo test en examen de contenidos teóricos en el texto universitario. Forma parte del simposio de autorregulación, enfoques de aprendizaje y rendimiento académico. Eh, Bien, nos centramos en lo que es el aprendizaje académico universitario. Eh, por concretarlo, pues está claro que forma unos ciclos de una determinada asignatura o ciclos de asignaturas en las cuales el aprendizaje, en el aprendizaje intervienen o afectan diversos factores internos y externos. Por sintetizar o concretar algunos de ellos, para nosotros los más importantes pues serían, por un lado, las actividades como factores externos, las actividades formativas presenciales, las actividades no presenciales, fundamentalmente el estudio por parte del estudiante, y todo eso lleva al final del ciclo, del cuatrimestre típico de una asignatura, pues a lo que es la evaluación, que generalmente pues, se concretiza en nuestro sistema español pues, con exámenes. Como factores internos pues, habría muchos como el conocimiento previo, el conocimiento estratégico, los enfoques de aprendizaje, la autorregulación, la motivación y la emoción, etc. La calidad de la evaluación, que es en lo que nos vamos a centrar, pues va a depender fundamentalmente de lo que ANECA ya nos dice desde el año 2013, que es la alineación o coherencia con los objetivos de aprendizaje y actividades formativas. Esto es complicado y tiene un problema importante, que es que en nuestro caso el sistema de evaluación más frecuente en la Universidad Española para los contenidos teóricos pues es el examen tipo test, también conocido como examen de preguntas de elección múltiple, examen PEM, vamos a llamar aquí. Esto tiene ventajas, este tipo de examen tiene ventajas logísticas, como ocurre en asignaturas con mucho alumnado. También hay una corta duración del examen y sobre todo pues una objetividad y una rapidez en la corrección. También tiene inconvenientes como que no se controla a priori la dificultad, la discriminación y la exigencia cognitiva de las preguntas y que en general pues el examen PEM pues conlleva un bajo nivel de exigencia cognitiva en cuanto a su resolución. Sobre todo son procesos de reconocimiento, puesto que no hay una elaboración escrita y sobre todo pues se exige memorización literal y comprensión. Por tanto, la clave está en conseguir esa alineación o coherencia entre esos tres factores o esas tres actividades que conlleva el aprendizaje en una asignatura universitaria. Los objetivos de aprendizaje, las actividades formativas y el sistema de evaluación. Una solución para intentar lograr esa coherencia estaría en aplicar herramientas de taxonomías, de tipos de actividades cognitivas para el aprendizaje y la evaluación. La más conocida y la más antigua es la taxonomía de Bloom y colaboradores, ya propuesta en 1956, aunque ha tenido reformulaciones y actualizaciones posteriores. La más importante quizás y conocida ha sido la de Anderson y colaboradores en 2001. En España hay muy escasa evidencia de su aplicación. Hay una, por ejemplo, del año 2000 en la que se aplicó la adaptación solo de la taxonomía de Bloom a cargo de Biggs y Collis del año 82 a exámenes PEM. La taxonomía de Bloom, revisada, la de Anderson de 2001, tendría seis niveles de exigencia cognitiva. De menor a mayor exigencia cognitiva tendríamos primero la actividad de recordar, luego la de comprender, luego la de aplicar, analizar, evaluar y crear. Esto serviría tanto para clasificar las actividades formativas como las actividades de evaluación. Incluidos los exámenes PEM, de los cuales pues, se ha hecho también, en general hemos visto en la bibliografía, pues hay intentos de clasificarlos con arreglo a esta taxonomía. Ya hemos visto que en general, cuando se clasifica, pues sobre todo se centra en niveles bajos de exigencia cognitiva, y aunque hay algún ejemplo y algún caso de
encontrar o de hacer preguntas en niveles superiores. También se ha relacionado el nivel cognitivo de examen SPEM y factores internos de enfoques de aprendizaje y autorregulación. Esto es interesante porque permitiría inferir el nivel de exigencia cognitiva de las actividades formativas reales previas al examen. Por ejemplo, niveles altos de enfoques estratégicos o profundos y de buena autorregulación en los estudiantes indicarían exigencia cognitiva alta en el momento formativo, lo cual favorecería pues exigencia cognitiva alta en el momento de la evaluación. Por tanto, los objetivos de este trabajo se centran en la evaluación y en los exámenes de preguntas de elección múltiple, puesto que son los más utilizados en el contexto universitario español y porque nos permitirían un estudio exploratorio para operativizar, en primer lugar, un procedimiento para poder alinear actividades formativas, objetivos de aprendizaje y evaluación, centrándonos en aplicar una taxonomía de exigencia cognitiva de los exámenes PEM e inferir lo mismo en actividades formativas mediante estimación de enfoques de aprendizaje y autorregulación. En concreto, primero queremos comprobar, aplicando la taxonomía cognitiva, si los exámenes PEM elaborados sin criterio definido tienen baja exigencia cognitiva, básicamente recuerdo y comprensión. En segundo lugar, analizar la relación entre exigencia cognitiva de las preguntas y rendimiento académico. Y en tercer lugar, analizar el efecto del enfoque de aprendizaje y autorregulación en el rendimiento académico según niveles de exigencia cognitiva de las preguntas. En esta investigación participaron 87 estudiantes de segundo curso de psicología, del grado de psicología de la Universidad de Murcia, que tenían una edad media de 20,4 años, 66 eran mujeres y 21 hombres. En cuanto a los instrumentos, pues se utilizó un examen normal de asignatura, en este caso eran 50 preguntas, pero que se eliminaron 3 por defectos formales, o sea, en total 47 preguntas válidas, de 4 opciones de respuesta, a los cuales se le aplicó pues, la corrección estándar. Se averiguó el índice de dificultad de las preguntas y el índice de discriminación y, finalmente, a posteriori, después del examen, pues se aplicó la taxonomía de Bloom revisada. Los instrumentos en cuanto a enfoques de aprendizaje y autorregulación fue el cuestionario ASIST, traducido y validado en español. Es un instrumento de 18 ítems, una escala Likert de 1 a 5, que mide 3 enfoques de aprendizaje: estratégico, superficial y profundo. El estándar en estos cuestionarios es evaluar superficial y profundo, pero este tipo de cuestionario pues además evaluó un intermedio que sería el estratégico. En cuanto a la autorregulación académica, pues hemos utilizado un cuestionario elaborado de elaboración propia con 22 ítems que evalúa básicamente el estudio en sus 4 fases: antes de empezar a estudiar, mientras estudia y después de estudiar y tras la nota del examen. Es decir, evalúa la autorregulación en esas 4 fases. En cuanto al procedimiento, pues se utilizó un examen final normal de asignatura. Durante el curso se entrenó al alumnado en diferentes tipos de preguntas y luego pues se aplicó a posteriori pues la taxonomía de Bloom revisada. La hicieron 2 profesores de la asignatura entrenados para ello. Los cuestionarios de enfoques de aprendizaje y autorregulación se pasaron un mes antes del examen y luego pues, se hizo el análisis estadístico correspondiente. En cuanto a resultados, pues nos encontramos con que al aplicar la taxonomía de Bloom a estas 47 preguntas de examen, encontramos 17 preguntas que estarían en el nivel 1 de la taxonomía, es decir, preguntas que exigían memorización literal, 19 preguntas en el nivel 2 de exigencia cognitiva, que básicamente exigirían comprensión de los contenidos, pero también encontramos preguntas de niveles superiores que aquí hemos agrupado porque eran pocas las que se han conseguido. Entonces hay 11 preguntas de niveles superiores, 8 de nivel aplicación, es decir, de ejemplos, de teorías, 2 de análisis
y una de evaluación. Con todo esto, pues podemos ver la distribución de los índices de dificultad, de discriminación y promedio de aciertos en los 3 niveles de preguntas. Si nos fijamos en el índice de dificultad y en el promedio de aciertos, vemos que tienen orden decreciente en dificultad y orden creciente en promedio de aciertos. Esto no es lo esperado porque si el nivel de exigencia cognitiva va siendo cada vez mayor, pues el índice de dificultad debería ser creciente y no decreciente, y el promedio de aciertos debería ser cada vez menor y no mayor como nos hemos encontrado aquí. Además, en cuanto al promedio de aciertos, hay una evidencia estadística y es que hay diferencias entre las preguntas tipo 1 y tipo 2, entre 1 y 3 y entre 2 y 3. Claro, este problema de que contradice la progresión en dificultad y en aciertos, pues podemos encontrar su explicación en el nivel de enfoques de aprendizaje, puesto que en la prueba ASIS de enfoques de aprendizaje, y teniendo en cuenta a todos los sujetos, se dan puntuaciones más altas en enfoques estratégico y profundo y más bajas en superficial. Y además significativamente, en concreto entre estratégico y superficial, y profundo y superficial. Esto nos da a entender que el estilo de estudio y aprendizaje predominante es estratégico y profundo en estos estudiantes, lo cual permite asimilar contenidos y responder mejor a preguntas de nivel más complejo, para los cuales ya estaban relativamente entrenados durante el curso. Si vemos la relación entre enfoques de aprendizaje y rendimiento académico, al subdividir las notas en 3 niveles, notas altas, notas medias y notas bajas, en Umanova, enfoques por nota, vemos que es significativo lo que se obtiene con el enfoque estratégico. En efecto, vemos que los estudiantes de notas más altas obtienen una puntuación bastante más alta en enfoque estratégico que los de notas bajas. Vale, en conjunto vemos que estos estudiantes tienen puntuaciones más altas en enfoque estratégico y profundo y bastante más bajas en superficial. Lo que pasa es que los de notas altas, enfoque estratégico y profundo, son bastante más altos que en superficial, y los de notas bajas tienen esas diferencias bastante menores. Por tanto, lo que observamos aquí en los de notas más altas es una mayor proporción de enfoque estratégico. Es decir, recapitulando, lo que diferencia al grupo de notas altas del de notas bajas es sobre todo eso, la mayor puntuación en enfoque estratégico. Claro, el enfoque estratégico, con ese enfoque, con ese estilo, se estudia para aprender, como ocurre con el enfoque profundo. Pero además, ese tipo de estudio se hace de modo más autorregulado y atendiendo a las características concretas que se piden en la asignatura. Claro, las notas de examen y las notas en las preguntas tipo 3 correlacionan con enfoque estratégico y con autorregulación durante el estudio. Las notas en las preguntas tipo 2 no correlacionan con nada, y las notas en las preguntas tipo 1, las de memorizar, solo correlacionan con enfoque estratégico también. En cuanto a la relación entre enfoques de aprendizaje y autorregulación, hemos podido comprobar que, claro, el enfoque estratégico es el que correlaciona con autorregulación global, mientras que el enfoque superficial correlaciona negativamente con la autorregulación al terminar de estudiar, con la autorregulación tras la nota de examen y con la autorregulación global. Es decir, cuanto mayor puntuación en el enfoque superficial, peor en autorregulación. El enfoque profundo pues no correlaciona con autorregulación. Por tanto, para concluir, resumiendo, hemos aplicado a un examen tipo PEM de preguntas de elección múltiple en una asignatura universitaria de psicología, diseñado dicho examen de una manera tradicional, le hemos aplicado a posteriori la taxonomía de exigencia cognitiva de Bloom revisada y se ha podido constatar
que efectivamente la mayor parte de las preguntas son de nivel de exigencia, de bajo nivel de exigencia cognitiva, el 76%, pero que también hay un 23% de preguntas de exigencia cognitiva media o superior. Los índices de dificultad, como cosa sorprendente, no ha seguido un orden creciente según la exigencia cognitiva de los tipos de preguntas, y tampoco las notas promedio han seguido un orden decreciente según tipo de preguntas, como era de esperar. Y ello, pues hemos visto que se explica porque en estos sujetos se ha detectado predominancia de enfoques estratégicos y profundos y de mayor autorregulación que les ha permitido nivelar dificultad y notas. Por tanto, vemos que es posible construir preguntas de elección múltiple de mayor exigencia cognitiva y que esto se haría si es que lo requiere la alineación con objetivos de aprendizaje y actividades formativas de la asignatura o la titulación. Que si se diseñan preguntas de exigencia cognitiva superior, entonces hay que entrenar en ello durante el curso con los alumnos, pues será la única manera de activar enfoques de aprendizaje profundos y estratégicos, que es lo que realmente importa en el aprendizaje y la enseñanza universitarios. En futuras investigaciones se debería prediseñar las preguntas según taxonomía de exigencia cognitiva en distintos tipos de materias o comprobar el efecto del entrenamiento previo. Y bueno, este estudio exploratorio abre un camino hacia una mayor racionalización en el diseño de este tipo de exámenes para conseguir una coherencia prefijada con los objetivos formativos y, por tanto, una mejora en la calidad del alumnado universitario. Nada más, muchas gracias.